Bueno, y ahí está en el segundo video en donde, bueno, como este programa se llama Creadores de Realidad, quiero enseñarles las dos formas que yo descubrí de cómo crear realidad para que las puedan aplicar en su vida y puedan jugar con ellas, ¿no? Siempre siendo consciente del poder que tiene esto, porque estás creando una realidad y es, si vos con una palabra puedes crear una realidad para que otra persona se sienta mal o se sienta bien, ahí lo único que te recomiendo es que puedas ser consciente que si estás usando una palabra o cualquier acción para crear algo que haga mal a otros, una de las leyes universales por la cual se rige toda la mecánica universal va a caer sobre vos, que es el karma, el karma no te castiga, sino que solo te vuelve lo que vos das. Entonces, si bien este conocimiento yo soy totalmente consciente de que hay gente que lo pueda usar para hacer daño, sé que vine a dar este conocimiento para la gente que realmente está buscando mejorar su vida, pero si cae por alguna razón una persona que quiere hacer daño y toma esta información, este conocimiento para hacerlo, sabemos que no es lo más inteligente que podrías hacer, teniendo en cuenta que un poder tan fuerte como las leyes universales va a reflejarte lo que vos haces. Lo sé por experiencia personal de haber tratado con diferentes clientes o amigos que cuando usan cierto poder de conocimiento que les puedo ofrecer para de alguna forma generar una mala intención en otra persona o evitar ciertas responsabilidades, sufre mucho esa persona. Por eso a mí me pasa que yo a nivel de energía puedo percibir la gente que de alguna forma está vibrando en un nivel de oscuridad o en el caos, como se diría. Pero no lo juzgo por la elección que hace, no lo juzgo, no lo evito tampoco, lo siento, y si puedo quizás recomendarle algo o decirle alguna palabra que lo pueda acercar más a un camino de luz, porque es un camino más inteligente. La gente que genera caos sufre muchísimo, y de hecho desde el sufrimiento es que genera todo ese caos. Entonces termina entrando en una espiral y creando una espiral de caos, dolor, sufrimiento, en donde hay mucha gente que a veces se da cuenta de esto, se cansa y bueno, viene para el otro lado, digamos, ¿no? Entonces soy consciente del poder de este conocimiento, pero también por eso soy súper honesta y súper justa de, si usas esto para hacer mal a alguien, vas a estar recibiendo lo que estás dando. Entonces depende de vos, ¿no? Ser consciente y ser responsable con lo que estés creando hacia otros o hacia vos mismo. Así que bueno, ahora voy a pasar a lo que les dije de formas de crear realidad. ¿Cómo fue que yo descubrí las formas de crear realidad? Como les dije en el video anterior, de chica observaba mucho el comportamiento humano, me apasionaba el comportamiento humano. No sé por qué, quizás por esa primera pregunta de ¿cómo es que mis padres están creando esta realidad o están teniendo este resultado y los padres de mis amigos este otro? Entonces ahí creo que comenzó toda mi inquietud existencial. Y después, bueno, fui profundizando en diversas disciplinas y acá quiero contarles. Al profundizar me di cuenta desde la observación, mucho más adelante, ya cuando tenía 17 años conocí el coaching ontológico, pero me di cuenta cómo nuestros pensamientos, cómo nuestras emociones y cómo nuestro cuerpo generan una forma de ser, es decir, quién está siendo, si sos introvertido, extrovertido, buena onda, mala onda, como quieran llamarlo, triste, feliz, lo que sea, genera una forma de ser, y eso genera una acción. Es decir, si yo me considero que soy introvertido, voy a accionar desde alguien que se considera que es introvertido. Ahora, si yo cambio mi acción, si empiezo a hacer cosas de extrovertido, voy a estar rediseñándome en forma de ser y voy a estar siendo extrovertido. Entonces tiene que ver este juego entre forma de hacer acción, es muy interesante porque se pueden influir mutuamente. Si vos crees que sos de una forma, vas a estar actuando como esa persona. Ahora, si te pensás a creer que sos de otra forma, vas a estar actuando también como esa persona. Entonces podés ahí empezar a jugar con los personajes que tenés en vos y moldear quién querés ser, moldear tus formas de ser para generar los resultados que querés, porque no tiene sentido que si podés jugar con tus formas de ser, generes resultados que no querés. Pero la gente suele hacer esto. Como no es consciente de estas cosas, de cómo se crea la forma de ser a través de la acción y la influencia que hay,
se encuentra en quilombos o se arma quilombos en donde dice, no, pero la vida está en mi contra, no, pero no sé qué, y en realidad vos te estás generando todo esto, está bien, pero no sabías esta información. Ahora que la sabés, no tenés excusa para seguir quejándote. Generás un resultado. Forma de ser acción, acción, forma de ser, generás un resultado. Que puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando digo positivo o negativo no hablo del juicio que la sociedad hace sobre eso, sino hablo de si es algo que a vos te gusta haber generado como resultado o es algo que no te gusta. Entonces, desde el momento en que sos consciente de esta fórmula que les presento acá, vas ajustando. Es como andar en bicicleta, vas trabajando en formas de ser, o sea, trabajando pensamiento, emociones, cuerpo, accionando, formas de ser, acción, das un resultado y decís, no, eso no estuvo tan bueno, quiero mejorarlo, ok, mejora tu forma de ser. Y vas moldeando quién sos para que a su vez moldeás los resultados que tenés. Cuando ya a partir de los 17 conocí el coaching ontológico, ahí me cerró todo lo que yo ya venía investigando y le puse estructura a todo, digamos, ¿no? Como que es todo eso que yo ya venía investigando de niña, digamos, que me llamó la atención. También me metí en la parte más de energética y todo eso, me intrigaba mucho cómo la energía o las terapias alternativas o el Reiki tenían una influencia en todo esto, porque me parecía muy materia esto, muy superficial. Para mí existía algo más, porque yo lo vivía en mí, que yo sentía cosas de las personas. Sentía que una persona era buena o mala energéticamente, pero no sabía cómo explicar todo eso en ese momento. Entonces, esa fue la primera forma en la que yo empecé a crear realidad. Quería, les doy un ejemplo simple. Quería jugar al máximo nivel deportivo de handball y llegar a una selección. ¿Qué hice? Si no soy buena lanzando, bueno, entrené. Más allá de que tengo una habilidad para el deporte, es como entrené, mejorar lo que quería mejorar. Práctica. En las diversas cosas que yo consideraba que podía mejorar para poder clasificar. Llegué a jugar para una selección paralela a la selección nacional oficial de una de las ligas. Y después de ahí, para mí la fórmula era muy simple. Era, quiero mejorar esto, práctica hasta dominarlo. Hasta dominar eso. Y eso es todo lo que aprendí en mi vida de deportes. Es cualquier cosa que yo quiera lograr, necesito dominarlo a través de la práctica. Más allá del talento que pueda llegar a tener. Y así fui creando realidad en diferentes ámbitos, relaciones personales. Bueno, para mí las relaciones personales es aprender un montón porque ya te relacionas con otro mundo que es la otra persona, es otro mundo. Y cómo esa persona se relaciona consigo misma y a su vez se relaciona con vos. Entonces, como las relaciones personales considero que es para un video aparte. Pero ahí fui creando las relaciones que yo quería, personales, mejorando, siendo una mejor persona para entregar mejores cosas en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, en relaciones familiares. En el deporte, que era una de las cosas que más me importaba, conseguí no solo eso, llegar a niveles deportivos altos en diferentes tipos de deporte, fútbol, vóley. Y una vez que conquisté esos objetivos, ya en parte de mi vida adulta ya empecé a querer generar dinero, ya a los 17 años también, porque no me gustaba la sensación de pedirle a mi madre dinero para poder hacer tal o cual cosa. Quería ser libre, quería realmente tener la libertad. Entonces para mí fue el camino a empezar a crear negocios y trabajar. Y creaba negocios y trabajaba. Y ahí fui práctica, hasta que dominé la parte de los negocios y también fui explorando qué me gusta de hacer negocios, qué quiero hacer, porque puedo hacer infinidad de negocios, pero qué quiero hacer, qué realmente está alineado conmigo. En un momento de mi vida, a mis 24 años, dominé la parte de los negocios y hice una movida de negocio. O sea, tomé una oportunidad que se me presentó en donde gané bastante dinero. Y ahí es donde me di cuenta que no era feliz ganando el dinero como lo estaba ganando. Porque si bien era una fórmula matemática que aplicaba y era un negocio que yo solamente tenía que liderar muy poco tiempo, no me sentía feliz por crear ese tipo de negocio. Porque esa acción de esa empresa, ese accionar de ser empresa, me generara a mí dinero. Quería hacer algo como a otro nivel, como más alineado, algo que realmente esté mejorando la vida de las personas, no que le provea cosas que las personas necesitan, que realmente esté impactando y mejorando la vida de las personas. Entonces ahí fue donde decidí irme de viaje, encontrarme conmigo también, largué todo, me fui y ahí me fui encontrando más en cómo me gusta crear dinero. Hoy yo solo creo dinero haciendo las cosas que a mí me gustan
pero desde esa conciencia en donde lo que hago realmente esté impactando positivamente la vida de la gente, como con Next Partner, asesorar a productores de alimentos orgánicos para desarrollar su negocio a nivel nacional e internacional, como con Yanina Salinas, que es mi marca personal, compartir este tipo de conocimiento para que ustedes puedan empezar a jugar y en crear realidad y puedan crear realmente la realidad que ustedes consideran que desean crear. Que puedan también compartir este conocimiento con otras personas, que dejen de vivir en el estado de sufrimiento y empiecen a responsabilizarse de que sí, es una forma de vivir, estar llorando en posición de víctima y sufrir, pero desde que saben este conocimiento, ustedes eligen de qué lado estar. Y por otro lado, preparando lo que es mi colección, que tengo la máquina ahí para ya empezar a diseñar, porque es la primera vez que toco la máquina de coser, así que para empezar a diseñar lo que es mi propia ropa, ya tengo mi marca de ropa, pero hay diseños que yo tengo en mi mente que quiero bajarlos a la realidad, y por eso es que me compré una máquina y lo voy a hacer, porque si no tengo que depender de otra persona que pueda traducir lo que yo tengo en mi mente. No, prefiero hacerlo yo porque yo sé cada paso y cómo llevarlo a la realidad y cómo hacer de eso un negocio si quiero. Entonces, esa fue la primera forma y ahí di algunos ejemplos, ¿no?, de cómo creé esa realidad. Ahora, vamos a la segunda forma, que es la que está acá. Y en esta segunda forma, como fui entrenadora también de personas, de clientes a nivel empresarial, de clientes a nivel personal en diferentes países, porque viví por lo menos en 6 países o 5 países, ya no me acuerdo cuántos, de Latinoamérica, tuve clientes en el ámbito empresarial, más que nada pymes, tuve clientes personales y siempre acompañándolos a lograr objetivos, a crear su realidad, ¿no? Desde la forma particular en la que yo entreno, porque nunca me identifiqué como coach ontológico pleno. Es como que hay cosas que yo sé que el coaching me enseñaron en este momento de mi vida, pero hay otras en las que yo profundicé. Por eso también me formé como maestra de Reiki y indagué más en la parte energética y espiritual. Entonces, en ese momento, ya 10 años que yo estuve entrenando, hoy sigo entrenando, pero de vez en cuando y a determinadas personas. En esos 10 años que entrené a diferentes personas de diferentes culturas, habla hispana y habla portuguesa, me di cuenta que había un patrón común entre todos ellos de cómo creaban una realidad que no les gustaban. Y ese patrón común tenía que ver con una matemática que yo observaba, que ellos aplicaban, como que era una matemática del caos, digamos. Les hacía generar resultados que no querían. Por otro lado, yo conocía otra matemática que a mí me permitía generar resultados que sí querían, ¿no? Que sí quería. Y ahí me empezó a surgir más la duda como existe una matemática detrás de todo, más allá de la matemática que yo llamo de comportamiento, que puede ser más esta parte de pensamientos, emociones, bla, bla, cuerpo. Existe una matemática más profunda, porque de hecho en esta etapa yo me metí a profundidad a formarme en neurociencia para saber más de la mente, estuve entrenando a otros para conocer los diferentes caminos que toma la mente. Emociones también me he formado, como en profundidad vi toda la parte corporal, gestión emocional, técnicas para gestionarte las emociones, es como profundicé, conozco toda esta parte. Por eso puedo guiar a una persona a trabajar en las formas de ser, para crear acciones, para crear resultados. Pero observé que existe algo más, algo como una música de fondo que está ahí, que hasta ese momento no la había percibido. Y ahí, cuando estuve entrenando, que en un tiempo entrenaba mucho más, tenía máximo 3 clientes más o menos por año, ahí es donde me di cuenta, más allá de crear empresas y todo, es como siempre entrenaba porque me encanta entrenar, porque sigo investigando y descubriendo al ser humano. Pero ahí me daba cuenta que había una matemática específica, y si hay una matemática del caos, también debe haber otra matemática que está en todas las cosas. Y ahí empecé a observar la biología, como les pongo acá. Empecé a formarme sobre las leyes universales, profundicé en pensamiento, emociones y cuerpo, pero más de una parte energética. Me formé también en biología evolutiva y empecé a entender cómo esa matemática... Empecé a ver cómo esa matemática estaba en todas las cosas, no en lo que yo había observado del comportamiento de mis clientes o mi propio comportamiento, sino empecé a ver una matemática en todas las cosas. También hice un curso de físicas unificadas, profundicé obviamente siempre en el comportamiento humano, lo de Master Reiki, profundizar en cómo iba creando mi realidad, pero ya no cómo iba creando mi realidad desde este lugar tan superficial, sino cómo
la energía cómo yo manejaba la energía interna, ¿no? O hasta mi vibración, y cuando digo vibración es más que nada pensamiento, que eso impacta en las emociones y en la corporalidad, ¿no? Es como, más que nada es un lugar mental, cómo yo reaccionaba o percibía ciertos desafíos de la vida, ¿no? Como puede ser una separación de pareja, no sé, pasar por un momento económico donde por ahí no tenés tanto dinero, cómo percibía eso, cómo lo percibía a nivel mental, pero qué campo energético me generaba eso y qué manifestaba en la realidad. Y ahí, en la realidad que tenía en ese momento, ¿no? ¿Qué manifestaba en el afuera? Y ahí es donde me puse más en profundidad a investigar. Y ahí es donde llegué a lo que yo llamo la matemática de la realidad, ¿no? Es como comprendí un nivel mucho más profundo que esto. Es como un nivel hasta vibracional, diría yo, ¿no? Como que solo es vibración. Yo lo llamo matemática de la realidad. Que esa comprensión o conciencia de la matemática de la realidad me ayuda a que cuando acciono conscientemente. Cuando, por ejemplo, si paso por un momento donde quizás no tengo tanto dinero, porque a mí me gusta ver millones en mi cuenta, me hace sentir bien, porque sé que si en algún momento necesito contribuir a algo o apoyar un proyecto, me gusta tenerlos. Pero ponele, si tengo 100, 200 mil, sentirme igual agradecida y abundante con eso. No que eso baje mi vibración. Porque esa acción consciente va a seguir generando y emitiendo una vibración. Y esa vibración me va a generar un resultado consciente. Que no es como parecido a este momento, la primera fórmula, en donde si no acciono no genera un resultado supuestamente de esta fórmula. Ahora, desde esta fórmula, si no acciono sí genero resultados, porque directamente estoy vibrando. Directamente estoy trabajando desde un nivel mucho más profundo de cómo se crea realidad. Hoy yo estoy en este momento en donde estoy indagando, investigando cómo crear realidad desde manejar la propia vibración de mi ser, digamos, ¿no? De mi campo magnético. Y a partir de ahí ir creando. Estas son las dos fórmulas que quería compartirles, una en ese momento de mi vida y esta en donde estoy ya yo calculo que desde que empecé el viaje estoy en este momento, pero hoy estoy a un nivel de conciencia donde ya puedo estructurar el contenido para compartirlo con ustedes. Así que bueno, espero que esto les pueda servir a ustedes para empezar por lo menos por acá, que eso ya es un montón de trabajo, como de profundizar, de estar consciente, empezar a ser consciente de su pensamiento, de sus emociones, para después llegar acá. Igual ahora voy a armar un video en donde voy a profundizar en esta primera fórmula para que ustedes puedan entender qué pasos prácticos pueden seguir para por lo menos ir incorporando esta primera forma para después llegar a esta segunda. Gracias y nos vemos.